Madre mía, lo de Demet Özdemir ha explotado y nadie se lo esperaba. Prepárense porque esto va a ser fuerte. Se han filtrado unos secretos suyos, de esos que te dejan con la boca abierta y pensando, ¿esto es real? A ver, porque todos sabemos que Demet es una artista increíble, una top en Turquía y cada vez más a nivel mundial. Siempre la vemos tan estilosa, tan perfecta en las alfombras rojas, en sus series es un sueño. Pero resulta que detrás de esa imagen tan cuidada, parece que hay un torbellino de cosas que nos han pillado a todos por sorpresa. ¿Es lo que se dice? Pues mira, parece ser que su vida personal no es tan idílica como nos pintan. Hay rumores fuertes, muy fuertes, de que ha estado lidiando con presiones importantes y que no todo es tan fácil como parece desde fuera. Hablan de una supuesta exigencia extrema con su imagen, pero no solo eso. Se rumorea que hay gente a su alrededor que la está empujando en ciertas direcciones, que no son del todo suyas. Imagínense. Que te digan cómo ser, cómo actuar, cómo mostrarte. Para ser honestos, uno siempre piensa que las estrellas de Hollywood o de cualquier otra industria del entretenimiento tienen un equipo que los asesora, claro. Pero lo que se comenta aquí va más allá. Parece que hay como una presión para que encaje en un molde muy específico, un molde que quizás no se corresponde con quien es Demet realmente. Y esto, chiquillos, es un arma de doble filo. Por un lado, te ayuda a triunfar, a mantener esa imagen de estrella que gusta. Pero por otro, ¿a qué precio? ¿A costa de tu propia esencia? Lo que yo creo que está pasando es que quizás ha llegado un punto en su carrera donde ya no quiere seguir jugando a ese juego. Se la ve más independiente, más segura de sí misma, y eso aterra a quienes quizás se benefician de esa dependencia. Hay quien dice que se está rebelando, que está diciendo basta ya a ciertas exigencias. Y eso me parece genial. Muchos dicen que esto es una estrategia para generar más interés, para crear polémica. Pero yo sospecho que es algo más profundo. Cuando una persona llega tan lejos, tan alto, y siente que se está perdiendo a sí misma, tiene que tomar decisiones drásticas. Y si esas decisiones implican romper con ciertas expectativas, pues adelante. Es ahí donde ves la verdadera fuerza de una persona, ¿no creen? Y ojo, que no es solo la presión externa. También se habla de que ella misma se ha vuelto mucho más selectiva con los proyectos, con las colaboraciones. Ya no firma por cualquier cosa. Quiere algo que le represente de verdad, algo que le haga sentir orgullosa. Y eso en este mundillo es todo un logro. Significa que tiene el poder de decir no y que la gente hasta ahora le escucha. Pero lo más jugoso de todo esto es que parece que hay personas muy cercanas a ella que no están contentas con estos cambios. Gente que quizás vivía de esa imagen de Demet que ella está dejando atrás. Así que imagínense el salseo interno, las discusiones, las presiones para que vuelva a ser la de antes. Me lo imagino en las reuniones, tela marinera. La verdad es que ver a alguien tan joven y tan exitoso lidiando con este tipo de batallas internas es fascinante y un poco triste a la vez. Te hace pensar en lo difícil que debe ser famoso, tener millones de ojos puestos encima todo el tiempo, y además tener que lidiar con tus propias inseguridades y con las de los demás. ¿Creéis que esta nueva Demet que estamos viendo, más libre y auténtica, es la que realmente ha estado siempre dentro pero reprimida? ¿O pensáis que esto es solo un momento de transición y que al final acabará cediendo a las presiones?